Hola, ¿qué tal? Soy su amigo y servidor, Alfonso Suaste Puerto. Les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa, Enfoque Jurídico. Quiero hacerles de su conocimiento que, derivado de la pandemia, hemos reanudado las transmisiones y emisiones de su programa, invitándolos a que estén pendientes en redes sociales a través de Facebook y YouTube. Quiero también hacer un agradecimiento a la Universidad Quetzalcóatl, quien nos permite y nos da las facilidades para hacer la grabación de este programa. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero en esta ocasión dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el maestro Michael Roya Negrete Cárdenas, quien hace unos momentos acaba de hacer una presentación de su reciente obra literaria. En esta presentación, pues bueno, se contó con la presencia de personas importantes para la vida profesional de nuestro invitado. Y bueno, el libro que acaba de presentar es El precedente judicial en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un estudio crítico con motivo de la reforma judicial de 2021. Me voy a permitir hacer una breve remembranza de la currícula de nuestro invitado. Él es maestro en Derecho por la UNAM, con mención honorífica en Justicia Constitucional por la Universidad de Guanajuato y máster en Argumentación Jurídica por las Universidades de Alicante y de Palermo. Cuenta con diplomados en Análisis Político Estratégico y en Técnica Parlamentaria por el CIDE y en Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid y la UNAM, así como diversas certificaciones nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña como secretario técnico en el Senado de la República y doctorando en las facultades de Derecho de la UNAM y de la Universidad Complutense de Madrid. Maestro Negrete, te doy la más cordial de las bienvenidas y nuestro agradecimiento para permitir hacer la grabación de este programa. Hace unos momentos, pues bueno, hacías tú la presentación de tu obra jurídica, y en la cual, bueno, pues los presentadores en esta ocasión, pues la verdad hicieron alarde de halagos, hacen señalamiento de que tiene una excelente metodología jurídica y bueno, hiciste tú un resumen del porqué esa inquietud de hacer este trabajo. ¿Pudieras comentar brevemente una síntesis de cuál fue esa inquietud precisamente que te llevó a desarrollar este trabajo? Claro que sí, muy buenas noches. Primero que nada, el agradecido soy yo por este espacio. Muchas gracias, abogado Suaste, es un gusto poder saludarte nuevamente y con motivo de esta presentación editorial. Efectivamente, acabamos de llevar a cabo la presentación y brevemente yo trataba de explicar el contexto de descubrimiento de la investigación, es decir, las motivaciones o aquellos factores externos que me llevaron a esta obra, a iniciar esta investigación que culminó en esta obra, y esencialmente consistieron en que en febrero del 2020 se presenta una iniciativa presidencial que fue pactada con el Poder Judicial de la Federación, que tenía por objeto llevar a cabo pues, una reforma amplia que reestructurara orgánicamente al Poder Judicial Federal a fin de atender a una serie de señalamientos que habían por parte del poder político, pero también de la sociedad, en cuanto al profesionalismo, la eficacia, la independencia de los juzgadores. Entonces, para eso se necesitaba alterar la vida interna de la judicatura, ¿no? Hacer una reestructuración orgánica
Y ese es el contexto de esta reforma judicial de 2021 que no es muy difícil de comprender. Es realmente una reforma que involucraba pues a quienes están vinculados con la justicia federal principalmente. Sin embargo, llamó mi atención cuando conocí de primera mano esta reforma, y digo que la conocí de primera mano porque en ese entonces yo laboraba en un área del Senado de la República, en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que le toca codictaminar este asunto junto con la Comisión de Justicia. Entonces el Senado fue cámara de origen para esta iniciativa presidencial de febrero de 2020, y al tener conocimiento directo de esta reforma, yo iniciaba mis trabajos de investigación para la tesis de maestría en la UNAM, que acabas de referir. Y me llama la atención que uno de los ejes que no concordaba con esta intención central y con este contexto que llevó a la reforma era la reforma al sistema jurisprudencial de la Suprema Corte. Entonces a mí me llama poderosamente la atención que uno de los ejes era este cuando no tenía sintonía con los demás, y digo, bueno, pues un tema que es tan importante, que creo que es de la reforma judicial el único que sí tiene impacto directo en el foro jurídico en un sentido amplio, es el único que impacta en el quehacer de los abogados, de los profesores, de los jueces, de los estudiantes, tendría que tener una fuerte motivación, una importante argumentación en su motivación, y lo cierto es que no fue así. No fue así. Esta reforma solamente hacía explícitos algunas intenciones, que era centralmente el fortalecer a la Corte como tribunal constitucional a través del empoderamiento de su jurisprudencia, ahora prescindiendo de la clásica regla de reiteración que conoces bien, ya histórica en la Corte, aunque se mantienen los colegiados, prescindiendo de ella para que cada sentencia en lo individual de la Corte tuviera un impacto directo en el sistema jurídico, en los precedentes obligatorios, este nuevo tipo de jurisprudencia. Y bueno, el único quizás razón de respaldo que daban a esto era que de esta forma, al ser cada sentencia en lo individual de la Corte y sin tener que esperar a una reiteración de casos, había una mayor proximidad con la ciudadanía, con los derechos de las personas, porque cada decisión trascendente que tenga la Corte en materia de derechos, pues podía ser para el disfrute, si así se pudiera decir, de la sociedad. Más allá de eso, no había nada. Entonces, desde una perspectiva legislativa, que era la primera que yo tenía en ese momento, pero a la par de la académica, me doy cuenta de que pues era un tema que se tenía que discutir seriamente. Y la primera sorpresa fue que la exposición de motivos del trabajo de inicio de la iniciativa carecía de ello. La segunda es que tampoco en sede legislativa se le prestó atención a este tema. Entonces mi intención era que hubiera una obra, primeramente mi auditorio que yo construyera los legisladores, que sirviera a los legisladores, porque la aprobación de la reforma de 2021 era incierta, porque cayó en el año de la pandemia. Entonces eso dilató mucho el trabajo legislativo para su aprobación y no había certeza de cuándo realmente fuera a producirse. Entonces yo quería aprovechar el tiempo para que cuando se fuera a dar la discusión en su momento, se pudiera retomar el tema del precedente y que hubiera realmente una discusión seria, nutrida, consciente y madura de las implicaciones que podía tener para el sistema y de su trascendencia. Entonces, esa fue mi motivación inicial, y ya después, durante el transcurso de la investigación, pensé que podía ser una obra útil para el foro jurídico, para la comunidad jurídica en un sentido amplio, y que podría, precisamente por las problemáticas que identifiqué, que podía contribuir para los estudiantes, principalmente para los académicos y para los operadores, desde luego. Grosso modo, esa es la razón por la cual decidí emprender esta investigación. De acuerdo. En este caso también se expuso en tu intervención que hiciste un comparativo del precedente que se maneja en la Suprema Corte de Estados Unidos con lo que se pretende implementar aquí en nuestro país. ¿Pudieras hacer alusión a las diferencias y si hay la posibilidad del éxito de esta reforma en nuestro país? Claro, es correcto. Esa es una de las preocupaciones centrales. Porque, como lo platicábamos hace rato, esta reforma lo que hace es insertar nuevamente, y ahorita explico por qué nuevamente, el sistema de precedentes
en la jurisprudencia mexicana. Sí. Esto me parece que se pudiera considerar como un giro de 360 grados en el sentido geométrico del término, es decir, la vuelta al lugar de inicio, al lugar de partida. ¿Por qué? Porque contrario a lo que muchos pudieran pensar, o a la opinión generalizada quizás, es que nuestro sistema jurisprudencial nació como un incipiente sistema de precedentes, al estilo del common law. Sí. Y esto se debió a la influencia que por situación geográfica ejerció en el siglo XIX Estados Unidos en México, principalmente en la primera mitad del siglo. Sí. En la segunda ya empezó a disminuir esta influencia y vino más la influencia francesa. Pero en esta primera mitad hay una fuerte influencia de Estados Unidos que impacta en el quehacer legislativo mexicano a través de ciertos legisladores que eran doctos juristas del sistema norteamericano y que trataron de implementar el sistema del common law en nuestro país. No funcionó del todo ese tránsito legislativo, hubo resistencias porque pues eran modelos diferentes, no había una práctica común como la que había en Estados Unidos, pero lo cierto es que sí, si bien no lograron su propósito, sí influyeron lo suficiente para que en México se empezaran a tomar en cuenta las sentencias como fuente de derecho. Y por eso digo y argumento en la obra que México empezó su sistema jurisprudencial como un incipiente sistema de precedentes, Sí. en el que no había una publicación oficial, como es ahora el Semanario Judicial de la Federación, no había una obligatoriedad legislada, no había una regla de jerarquías, no existía este sistema de tesis que conocemos, Sí. ¿no? Sino que las sentencias de la Suprema Corte eran conocidas y estudiadas por los operadores jurídicos y eran tomadas en cuenta por los jueces al resolver y tomadas en cuenta por los abogados al plantear sus demandas. Sí. Pero todo esto cambió. Y cambió por distintas razones propias de la vida política y jurídica del país, por la carga de trabajo y por el rumbo que tomó el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte en particular. El punto es de que para finales del siglo XIX, el incipiente sistema de precedentes había caído en desuso y para principios del siglo XX ya había desaparecido. Y su golpe de muerte fue realmente la implementación de las tesis. Las tesis se implementan en nuestro sistema jurisprudencial porque la Corte tenía una carga tan desbordada de trabajo que ya era imposible que los operadores jurídicos estudiaran las sentencias. Ni siquiera era posible porque no se publicaban a tiempo. Había un rezago hasta incluso de 5 años en la publicación de las sentencias de lo que resolvía la Corte. Y hay datos que señalan que incluso habían años en los que no había ninguna publicación, es decir, años en los que las sentencias quedaban en la nada, no se hacían públicas. Entonces, la idea de la Corte fue implementar las tesis para evitar el tener que conocer las sentencias. Entonces era la Corte la que asignaba cuál era el criterio que se tenía que conocer. Y a partir de entonces, pues ya los precedentes dejaron de estar presentes en nuestra cultura jurídica, las escuelas de derecho enseñaron derecho y los practicantes practicaron derecho con una concepción de la jurisprudencia muy mexicana, que si bien en su momento tuvo un molde anglosajón, pero en realidad se fue llenando con nuestra propia cultura nacional. Y de pronto, un siglo después, prácticamente un siglo exactamente, porque esto fue en 1920, cuando se crean las tesis más o menos, se regresa el sistema de precedentes. Se regresa al sistema de precedentes, pero obviando 150 años de historia que hubieron desde que empezó a forjarse el sistema jurisprudencial, hasta la actualidad, y obviando las razones de por qué teníamos un sistema como lo teníamos, y sin mayores argumentos, de repente regresando esto. Entonces, es muy diferente el sistema de precedente que se basa en la doctrina del stare decisis del common law, como fue la fuente originaria de inspiración de nuestra jurisprudencia, a la nuestra, que es preponderantemente similar al sistema romanista que heredamos de Europa, pero que tiene características muy propias. Eso es ahí el contraste. De acuerdo. Mencionaste también en tu intervención que, digamos, que fue el propio Poder Judicial de la Federación, digamos, el autor intelectual de esta iniciativa, y que fue el Ejecutivo Federal el que la hizo propia y le dio el trámite
correspondiente. ¿Cuál consideras tú que sea tu pronóstico de éxito de esta iniciativa, siendo el propio Poder Judicial el que diseñó o el que estructuró esta iniciativa? Sí, ese es un dato interesante, pero que en realidad es el común denominador de las reformas judiciales que han habido en el siglo XX, sí, en el que, como recordarás, a nivel federal, no así en los estados ya varía, pero a nivel federal, el Poder Judicial es la única rama de poder que carece de legitimidad para iniciar el proceso legislativo. No puede presentar una iniciativa de ley. Por eso es que las reformas judiciales se han hecho históricamente mediante acuerdos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y es el Ejecutivo quien las presenta. Esta no fue la excepción. Decíamos en un principio que esta reforma es producto de su contexto, en el que había estos señalamientos sobre la mala percepción social al Poder Judicial, y por ello es que considero que el Poder Judicial estratégicamente tomó la decisión de ser ellos mismos quienes plantearan una iniciativa de reforma que fortaleciera su legitimidad. Y esta reforma pues, fue planeada desde la Corte directamente. Inclusive el proyecto se conocía primero a través de los medios de difusión del Poder Judicial que de los del Legislativo o de otro actor. Y bueno, la hace suya el Ejecutivo y se presenta. Yo creo que al haber sido planeada y diseñada por el propio Poder Judicial, pues ellos eran quienes tenían mayor información sobre las condiciones reales de eficacia que tenían. Pero particularmente el tema del precedente judicial creo que es problemático. En la obra señalo que pareciera que el Poder Judicial tomó algunas medidas preparatorias, porque inclusive con anticipación a que se presentara formalmente el proyecto, ya habían hecho algunos cambios, como por ejemplo en determinar el formato de las tesis, que ahora iba a ser diferente, incluyendo las narraciones fácticas y otros elementos más ad hoc con un sistema de precedentes. Creo que ellos ya fueron preparando el camino de cierta forma para la implementación de esta reforma, y ciertamente considero que desde que se aprobó sí han ejercido acciones que van encaminadas a su aplicación futura. Sin embargo, creo que han sido insuficientes. Han sido valiosas, pero insuficientes. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte ha trabajado arduamente en la elaboración de líneas jurisprudenciales temáticas, muy importante para los operadores jurídicos, y han creado espacios académicos para la discusión del tema del precedente judicial. Recientemente hubo una publicación de un libro por parte del centro, hubo un congreso internacional. Lo cierto es que aunque todo esto es importante y aunque se han abierto cursos internos del Poder Judicial sobre precedente, teoría y práctica de precedente, no deja de ser conocimiento que queda muy hermético y que queda muy cupularmente lejano, porque es capacitación que nace desde la Corte y que realmente es para el Poder Judicial de la Federación internamente, y que tampoco considero que llegue siempre a las bases de la propia estructura federal de la judicatura. Entonces, una de las conclusiones a las que llego en el libro es a que precisamente uno de los inconvenientes de la reforma es su contraste con la cultura jurídica nacional, y que para una seria implementación, dado que no se tomaron en cuenta en su momento las condiciones de eficacia para la reforma, y así se aprobó sin mayor discusión, entonces más bien ahora, una vez aprobada, pues toca por un lado a los operadores jurídicos, pero por otro lado y de manera muy importante al Estado y a la academia, al Estado en cuanto a aquellos ámbitos involucrados con la educación profesional, y a la academia propiamente, el que se pueda empezar a forjar una cultura del precedente que dé lugar a que en algún tiempo, a que haya, digamos que ahorita estemos en un tiempo transitorio en el que todavía estamos como entre el viejo sistema y también asimilando el sistema de precedentes, porque también lo cierto es que se complejizó porque el sistema de precedentes es exclusivo de la Corte. Entonces, la regla de reiteración se mantiene en los colegiados y eso hace que todavía sea más difuso el sistema y más difícil de comprender. Pero quizás con la seriedad debida
en algunos años, pues pueda ser una reforma que se logre implementar. Mi visión no es pesimista, sino crítica. De acuerdo. Mencionaste una cantidad de asuntos que en el año 2019 aproximadamente conoció la Corte y de los cuales fueron resueltos por esta. Se te hacen muchas resoluciones y todas ellas integrarían un precedente. No sé si pudieras acotar un poquito o explicar a nuestra audiencia en sí en qué consiste el precedente obligatorio para poder entender también el contenido de tu obra. Claro. La jurisprudencia, el término de jurisprudencia se incluyó en la Constitución por primera vez en 1951. Antes en la Constitución no encontrabas la palabra jurisprudencia. Sí. Pero desde que se incluyó y hasta esta reforma, la Constitución hacía un reconocimiento de la jurisprudencia como una fuente de derecho, pero no la reglamentaba. No es propio de una norma fundamental reglamentar, aunque sabemos que la nuestra lo hace en algunas materias. Y ha sido la ley de amparo la que ha reglamentado la jurisprudencia en cuanto a el sistema de integración, su régimen de obligatoriedad, etc. Con esta reforma se da un cambio interesante porque por primera vez en la Constitución se establece, en el artículo 94, se establece expresamente una forma de jurisprudencia. Ya no se hace solamente la alusión a la jurisprudencia y se delega su reglamentación, sino que directamente en el artículo 94 constitucional se establece que, en palabras más, palabras menos, pero que las consideraciones contenidas en las sentencias de la Suprema Corte, funcionando en salas o en pleno, serán obligatorias para todos los tribunales del país y que serán aquellas que sean aprobadas por una mayoría cualificada. Entonces, no toda sentencia es un precedente. Digamos, cada sentencia de la Corte es un potencial precedente, pero no toda es un precedente, número uno, por la materia que se resuelva, quizás no toda dé lugar a un precedente, y también formalmente para que sea obligatoria, pues tiene que tener la mayoría cualificada que la Constitución exige y que luego se replica en la ley de amparo, que también ahí se reglamentó. Entonces, estos son los precedentes a los que nos referimos, pero fíjate que el problema es que las cortes de precedente, es decir, las cortes en los sistemas donde opera la doctrina del precedente, se caracterizan por una cualidad, que es que tienen una amplia facultad de dirigir su política judicial para conocer de casos que consideran relevantes y son unos casos muy selectos los que ellos resuelven anualmente para fijar precedentes que sean guía para los tribunales del país. Entonces estamos hablando de que en los sistemas de common law, en los sistemas donde opera la doctrina del stare decisis, las Cortes Supremas conocen algunas decenas o algunos cientos de casos al año. Son casos reducidos para que pueda haber una coherencia en las líneas jurisprudenciales. No así nuestra Corte. Nuestra Corte, precisamente el problema de origen de que se abandonara el incipiente sistema de precedentes al que hice referencia del siglo XIX, que se abandonara y que transitáramos hacia un sistema más formalista a través de tesis, muy ad hoc de México, muy peculiar de México, era la sobrecarga de trabajo de la Corte, porque la Corte actualmente concentra en sí pues, las facultades de un tribunal constitucional, de un tribunal de última instancia y también de la cabeza de la administración del Poder Judicial de la Federación. Entonces, son demasiadas funciones en sí misma y la pura función jurisdiccional hace que la Corte emitiera en el 2019, conociera de más de 25,000 casos y resolviera más de 7,500 a través de sentencia. Entonces, si mencionamos el comparativo con las Cortes de precedente del common law que resuelven decenas o a lo mucho algunos cientos de sentencias al año y lo comparas con los miles que resuelve anualmente la Corte, entonces no tiene las condiciones institucionales para ser una Corte de precedente. Perfecto. Pues maestro Michael Roya Negrete Cárdenas, que nos menciones, nos digas por qué adquirir tu obra, por qué leerla. Bueno, pues
Puedo decir con certeza de que es la primera obra que se publica en la materia. No había, hasta el momento en el que se publicó esta obra, ninguna que se dedicara a hablar de la reforma al precedente judicial. La reforma de 2021, pero específicamente en el tema del precedente judicial. Además de que el precedente judicial por sí mismo es un tópico escaso en la literatura nacional. Hay literatura abundante sobre jurisprudencia, pero jurisprudencia en el sentido nacional que la conocemos, que es esta muy propia de México, que se forjó en el siglo XX, y también pues que tiene su corte principalmente romanista de nuestra herencia europea. Pero como tal, el tema del precedente, de la doctrina del precedente del stare decisis, ha sido desde hace muy poco tiempo que han habido intentos académicos de producir obras nacionales sobre el tema, y esta es una que se suma, pero que además se suma, eso ya de por sí es valioso, el que empecemos a formar una producción académica nacional sobre el precedente, entonces esa ya es una razón por sí, pero además esta nace a propósito de una importante reforma que, como decía en un principio, es el aspecto de la reforma judicial del 2021 que sí incide directamente en el quehacer de todos los operadores jurídicos del país, porque no hay operador jurídico, desde el litigante al Ministerio Público, el juez, el docente, que escapen del poder de la jurisprudencia, ¿no? Es una fuente fundamental de derecho en nuestro país. Y creo que la comprensión de esta reforma a través de este libro, que no solamente explica la reforma que acaba de surgir, sino que da una explicación panorámica y general de la historia que ha tenido nuestra jurisprudencia, y no solo nuestra jurisprudencia, porque de hecho de eso también hay mucha obra académica, sino del papel que el precedente judicial ha ido recorriendo con sus altibajos en nuestra historia de más de 150 años de jurisprudencia que tenemos. Por eso yo invitaría a su lectura. Es una obra crítica y que, más que dar respuestas, abre también muchas puertas de investigación, abre muchas preguntas que dan lugar a un diálogo, y creo que eso es lo más enriquecedor para que el conocimiento crezca. Gracias. Algo que resaltaba el doctor Jesús Soriano en su intervención era de que, pues precisamente lo que estamos comentando, que la reforma judicial data del año 2021, y que precisamente estamos en el año 2022 y tú ya dedicaste pues horas, trabajo, investigación para la realización de esta obra. ¿Dónde se puede adquirir, dónde se puede ubicar para que nuestra audiencia pueda adquirirlo? El libro se puede descargar gratuitamente de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sí, pero también hay un tiraje impreso que, si alguien desea adquirirlo físicamente, se puede comprar también en la propia página, en la propia tienda virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y se hace llegar al domicilio de las personas en todo el país. Perfecto. Pues bueno, ya tenemos aquí la obra que precisamente presentó el maestro Michael Roya Negrete Cárdenas dentro de las instalaciones de la Universidad Quetzalcóatl de esta ciudad de Irapuato, y pues los invitamos a nuestros seguidores, nuestras seguidoras, a que se den esa oportunidad de adquirir la obra, leerla y pues bueno, tomar el estudio crítico que hace el autor, y pues bueno, agradecer finalmente el tiempo, el espacio, y desearte que vengan más éxitos como este en tu trabajo literario. El agradecido soy yo por todas tus consideraciones. Muchas gracias. Les agradecemos a todos y a todas nuestras seguidoras y seguidores el tiempo que se dan para seguirnos en redes sociales. Ya mencionaba al inicio de la transmisión, en YouTube y en Facebook pueden seguir nuestros programas. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.